Iglesia Creciente le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Iglesia Creciente podrá disfrutar la palabra de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Mi Dios amado, seas tú tocando nuestra mente y nuestros corazones. Seas tú ayudándonos, Padre Celestial, a estar cada vez más cerca de ti, a que tu amor, Señor Jesucristo, se manifieste en nosotros, a que tu amor, Padre Celestial, sea en nosotros. En tu nombre santo, Señor Jesús, recibimos lo que tú tienes para nosotros desde este momento. Y bendigas la vida de cada oyente, Señor Jesús. En tu nombre santo, Padre Celestial. Amén y amén. ¿Usted tiene su Biblia a la mano? Biblia digital o Biblia física, las dos contienen la verdad. Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 62, versos 11 y 12. Amén. Libro de Isaías, capítulo 62, versos 11 y 12. Cuando usted tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios y lea conmigo. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Usted puede tomar su asiento. El tema de hoy se llama En la guerra no hay tregua. Amén. En la guerra no hay tregua. ¿Cómo es el título de hoy? Amén. Pensando y meditando a lo largo de unas 2 semanas aproximadamente, el Señor Jesús puso esto en mi corazón y me hizo acordar de que nosotros estamos en una guerra. Amén. Pero antes de llegar a ese punto, quiero contarle una pequeña historia de mi hermano mayor y yo. Usted sabe que él y yo siempre peleábamos, siempre andábamos discutiendo en desacuerdos por diferentes cosas. Y desde que éramos muy niños, él es mayor a mí con 4 años, esa diferencia de edad hacía cosas que yo estaba interesado en unas y él estaba interesado ya en otras cosas. Entonces, por lo general, habían ciertas discusiones entre nosotros, ciertos desacuerdos, porque yo quería jugar una cosa y él quería jugar otra cosa. Amén. Y muchas de las veces nosotros peleábamos y peleábamos, a veces por cosas insignificantes, a veces por un chupete, a veces por un caramelo, a veces por algún juguete. Peleas que uno tiene de niño. Uno ve a los niños por ahí y pelean por cualquier cosita que quizás no es la gran cosa. Pero nosotros peleábamos y conforme fuimos creciendo peleábamos cada vez más y parecía que en la casa poco a poco se comenzaba a dar una guerra entre él y yo. Tanto era el punto así que llegaba un momento donde nosotros teníamos los esferos o los marcadores y nosotros de lo que primero empezábamos jugando, ¿no? A la guerra. Entonces nosotros nos lanzábamos los esferos y los marcadores y yo me sentía como en las películas. Así, me acuerdo que una vez ni siquiera disparaba esa pistola, pero yo le apuntaba así, le hacía ¡pum! Y cuando podía le lanzaba un esfero y si le llegaba para mí era lo máximo, te di. Entonces, dentro de mi mente y creo que en la mente de mi hermano mayor también, sucedía dentro de todo como una guerra, así como en las películas. Pero llegó un punto donde esa guerra entre él y yo comenzó a hacerse real. ¿Amén? Comenzó a hacerse real y recuerdo que peleábamos y mis papás llegaban
siempre llegaba mi papá o mi mamá o los dos al mismo tiempo con el fin de llegar a calmar la situación, de apaciguar las cosas, de ponernos un alto, porque lo que pasó de ser de juegos, poco a poco se fue convirtiendo por esos desacuerdos que por diferencia de edad y por cualquier cosa teníamos, se fueron acumulando. Uno era niño y realmente habían cosas que para mí yo simplemente las hacía por jugar, pero a él ya le molestaba. Y él después se desquitaba conmigo y yo me desquitaba con él y eso era toma y dame, todo el tiempo. Y algo que recuerdo siempre mis papás, antes de castigarnos, antes de agarrar el cinto, el cinturón o la correa, él nos decía, parecen perros y gatos. Y en esta casa parece que hay guerra. Siempre era lo que nos decían nuestros papás porque no es que nos castigaban por portarnos mal con alguien más de afuera o en cualquier situación, sino por pelearnos entre nosotros dos. Y dentro de mi casa había una guerra. Hoy conversaba con mi hermano mayor y le decía, ñaño, ¿te acuerdas de alguna historia, de alguna de las peleas que tuvimos? Y él me hizo acuerdo de una. Recuerdo que la mejor amiga de mi mamá había enviado desde Bélgica un celular. Me había regalado un celular. Yo era chiquito, ella estaba más grande y él no tenía celular. Entonces recuerdo que él de vez en cuando agarraba mi celular y no me pedía prestado y yo me enojaba por eso. No me pedía prestado y yo me enojaba por eso. A fin de cuentas, quienes tenían cuidado de ese celular eran mis papás, ni él ni yo. Pero recuerdo una vez mis papás no estaban en casa y mi hermano ya estaba en su pubertad, adolescencia y, y recuerdo que entonces a él ya le estaban comenzando a interesar las niñas, ¿no? Las chicas, entonces él agarraba el celular para llamar a la piojosa, para llamar a alguna amiguita, para llamar a alguien y estar ahí pegado al celular. Entonces yo me enojaba y yo le decía, le voy a avisar a mi papi y a mi mami. Y ahí arrancaba la pelea. Y mi niño me decía, si tú le avisas, yo les cuento que tú hiciste tal cosa. Entonces, todo el tiempo quiero que tengan en cuenta que la relación de mi hermano y yo durante muchos años fue guerra y pelea. Lo que él hizo fue que se enojó tanto y lanzó el celular contra la pared, lo golpeó y antes eran de esos celulares tipo Nokia que no se rompían por nada, que era un ladrillo. La pared casi quedó hecho un hueco, pero el celular no. Pero se enojó y esa fue su reacción y yo me enojé más y en medio de todo fui a querer golpearlo, a querer, porque decía es mi celular. Yo pensaba eso y yo le armaba la guerra, peleando por cosas insignificantes. Entonces, pero las guerras empiezan primero con un desacuerdo. Amén. Y hay que entender algo, que, que muchas de las veces el desacuerdo se vuelve cada vez más fuerte con el paso del tiempo. No podemos esperar que todos piensen lo mismo que nosotros y no podemos nosotros pensar lo mismo que piensan los demás y estar de acuerdo. No todos van a estar en una comunión con nosotros. Esto es lo que ha generado guerras durante muchos años, tanto en la Biblia como las que hemos escuchado en la historia de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, donde ya no habían armas, donde ya no sucedía eso que pasaba en mi cabeza cuando le lanzaba el esfero a mi hermano. Pero todo eso comenzaban con pequeños desacuerdos, porque tú piensas diferente de mí. Entonces, el ser humano, y siempre hacemos recalco de que el corazón de nosotros de por sí tiene maldad, reaccionaba de esa manera y siempre reaccionaba así. Lo podemos ver desde el principio de la creación. Amén. Desde el principio cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros dos hijos y el uno lo mató al otro por un desacuerdo, porque el uno no se sentía conforme y reprochaba. Y hemos visto así en diferentes guerras y hay algo muy interesante que estaba meditando y desde el momento en que dejó de haber guerras directamente como la Segunda Guerra Mundial,
entró la Guerra Fría, donde simplemente era nuestra guerra, son nuestras ideologías. Y muchas de las veces esas ideologías llegan a meterse en nosotros y llegan a meterse en los demás y tenemos siempre desacuerdos. Amén. ¿Está claro por dónde empieza una guerra? Por un pequeño desacuerdo. Y, y estaba escuchando algunos testimonios de algunas personas que estuvieron en la guerra, que estuvieron en la guerra, que estuvieron en la milicia. Y dice que los momentos donde ellos se disparaban los unos a los otros, solamente una cosa pasaba por su mente y era que se termine ya. Amén. Porque en el peor de los casos se ganaba la batalla. Y digo peor de los casos, ¿por qué? Porque ningún ser humano en su sano juicio está preparado para matar a otro ser humano. Pero todos sabemos que en las guerras algunos los inyectaban, los drogaban, recibían órdenes, simplemente todo comenzó con un desacuerdo y comenzó la guerra. Amén. Entonces estas personas retiradas de la milicia decían, solamente quiero que se acabe ya, quiero que se acabe ya. Y en el mejor de los casos, si se acababa la guerra y no era por una victoria, era porque alguien levantaba la bandera blanca y decía, quiero la tregua. Amén. Quiero la tregua. Y nosotros podemos ver que humanamente la necesidad de estar bien en medio de todas las guerras llevó a este punto, a que haya una tregua. Pero hay una tregua que nosotros no podemos dar. Hay una tregua que nosotros no podemos ceder. Hay una batalla, hay una guerra que nosotros no podemos desistir y esa es la batalla espiritual. Amén. Esa es la guerra espiritual. Amén. Puedo ponerle muchos ejemplos, pero quiero ir directo al tema sobre el asunto de la guerra. Y muchas de las veces cuando nosotros estamos en conflictos internos dentro de nosotros, lo reflejamos hacia afuera con las demás personas. Amén. Pero la Biblia es muy clara y nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Amén. Y está bien, todos sabemos eso. Pero muchas de las veces, no sé si a usted le ha pasado, tal vez solo a mí, a veces le he dado tregua al diablo. A veces he cedido un poco. A veces le he dado tregua y entonces dejo de pelear la batalla. Amén. Y luego de eso viene el arrepentimiento al corazón y muchas cosas que uno dice, ya no voy a volver a hacerlo más. Pero ojalá no hubiera llegado ahí. Ojalá no hubiera llegado a ese punto donde yo levanté la bandera blanca y dije, bueno, me descuido y ya está. Me quedo tranquilo porque una señal de tregua, una señal de bandera, es decir, ya no voy a pelear más, ya no voy a seguir avanzando. Está bien, ahí me rindo, ya no soporto más, siento que no puedo más. Siento que no voy a ganar esta batalla. Siento que no voy a triunfar. Amén. ¿Y por qué dice que leamos los versos 11 y 12? Es porque más allá de entender que nosotros estamos teniendo una guerra espiritual constantemente todos los días, el Señor Jesús, nuestro Dios, tiene un propósito y tiene un plan, donde Él volverá. Amén. Donde Él volverá por su pueblo, donde Él volverá por Jerusalén. Y la Biblia dice, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con Él y delante de Él su obra. El mensaje que yo le quiero dar el día de hoy no es tanto para el pueblo escogido de Dios, sino para nosotros que hemos sido adoptados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que nos encontramos del lado de este mundo. Y es que el Señor Jesús nos ha hecho a nosotros colaboradores del plan que Él tiene para su pueblo. Amén. Nosotros sabemos que es simplemente por gracia que podemos ser salvos. Y el capítulo 62 de Isaías comienza y dice,
Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Amén. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y dice el Señor, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Los versos 6 y 7 dicen, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua. Amén. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Volver por sus hijos, volver por sus amados y volver juntamente con nosotros. Pero nosotros debemos entender que nuestra mente debe cambiar a ser colaboradores del reino. No simplemente pensar en mi salvación, pensar en lo que soy yo, pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, sino pensar en lo que Dios quiere hacer. Porque hay algo más importante fuera de lo que queremos que Dios haga en nosotros. Y son los planes que tiene Él. Durante muchos años hemos escuchado que el Señor ya viene, que el Señor ya viene y el Señor ya viene. Y a veces por cansarnos de escuchar, últimamente no he escuchado esos mensajes donde dicen el Señor ya viene. Porque levantamos una bandera blanca, una tregua y decimos me descuido. No creo que venga ahorita. Todavía faltan algunos años. Pero el libro de Isaías es un libro profético donde se encuentran la mayoría de las profecías. Y últimamente han pasado muchísimas cosas, muchísimas profecías se están cumpliendo. Y nosotros debemos entender que es cierto que el tiempo se acerca. Y probablemente, no sé yo, solo Dios sabe, pero probablemente nosotros seamos la generación que veamos a nuestro Señor Jesucristo volver. Y entonces estamos dentro de una batalla campal donde nosotros tenemos que preparar el camino, donde nosotros tenemos que preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque alguna vez lo mencioné hace algún tiempo y es, o nosotros colaboramos para la venida de Jesucristo o colaboramos para la venida del anticristo. Amén. Y es algo que está bien. Aún no pasa quizás, pero nosotros debemos tener en mente esto, que no podemos dar tregua a los planes que el Señor Jesucristo quiere hacer. Porque nos encontramos dentro de la voluntad de Él o nos encontramos fuera de Él. Amén. En primera de Timoteo 1:18 y verso 19 también dice, se habla aquí acerca un poco de la profecía de Isaías. Y dice, Timoteo, ahora ponga su nombre ahí, Ismael, Pastor Arley, Leandro, Yesenia, y todos, cada uno ponga su nombre y diga, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y el verso 19 dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Amén. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Entonces, mientras estamos en esta batalla de la fe, mientras estamos en esta batalla del Evangelio, mientras estamos preparando del camino,
Hay cosas que usted y yo sabemos muy bien que atacan en nuestra vida, cosas que la guerra ya es un poco más personal, pero por encima de esa guerra personal hay algo mayor y es el propósito de Dios. Y entonces dice, te doy estas instrucciones. Y todos sabemos cuáles son las instrucciones. Amén. Perseverar en la fe, mantenernos en comunión los hermanos con las hermanas, que hace referencia también a lo que es el partimiento del pan y la bebida del vino. Mantenernos en las cosas sagradas que Dios quiere que nosotros estemos, para que entonces las batallas personales que usted y yo tenemos ni siquiera nos muevan. ¿Por qué? Porque hay una guerra más importante que debemos pelear. Porque hay una guerra campal, continua y diariamente que usted y yo, nuestros ojos físicos, no podemos ver, pero a la que no podemos darle tregua. Amén. No podemos darle tregua. No podemos darle tregua al diablo. Recuerdo en una película, y el diablo es muy astuto, déjenme decirles. El diablo siempre va a querer robar nuestras almas. Y en medio de esta película, para hacer la comparación, la película se llama Hasta el último hombre. Es un soldado que, que él dice, yo no voy a tocar un arma, no voy a matar a nadie, sino que voy a intentar salvar a los que más puedan. Y hay una parte específica en esta película donde ellos ya suben, todo el ejército sube y estaban peleando estadounidenses contra chinos. Y esto es una historia basada en la vida real, una película basada en la vida real, donde ellos suben y están ahí y entre tanta guerra, entre tanta muerte, los chinos levantan una banderita blanca, como diciendo, Estados Unidos, te doy la tregua. Y en la película pasa exactamente lo mismo que pasó en la vida real. Ellos levantan la banderita blanca y los estadounidenses se confiaron. Amén. Vamos a hacer que, no es así, pero vamos a hacer que el, los guerreros chinos son el reino demoníaco, son el reino de Satanás. Solo por poner una comparación. Yo sé que no es así. Y que el pueblo estadounidense, los guerreros estadounidenses, ellos son del pueblo divino de Dios. Amén. Como usted y como yo. Entonces, este pueblo divino sube, se levanta y está en una guerra, como en la película, está en una guerra continuamente. Y de repente, los guerreros demoníacos, los guerreros del infierno, levantan una banderita blanca como diciendo, hey, ya no te voy a tocar. Tranquilo que ya no te voy a hacer nada. Yo sé quién es tu Dios y el diablo sabe esto, porque la Biblia dice, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero muchas de las veces el diablo es muy astuto y lo que hacen estos chinos en la película es que levantan la banderita, el estadounidense se confía, todos se confían y comienzan a avanzar lentamente. Todavía estaban en guardia, pero se confiaron. Y el rato que ellos menos pensaban, los chinos tenían granadas cerca de ellos y las activaron y las comenzaron a lanzar y comenzaron a matar de nuevo. Y los estadounidenses tuvieron que asesinarlos por completo, porque dijeron, no les puedo dar peligro en esta vida. ¿Vale? Hasta que no se acabe, no te voy a dar peligro. Esto es lo que muchas veces pasa. No las vemos reflejadas como antes, donde yo recuerdo que de niño tenía miedo por la aparición de los demonios en las personas. Últimamente no he visto mucho. Últimamente he visto que el diablo es un poco más astuto y está atacando por otras fuentes. ¿Vale? Y él está atacando por otras ideologías. Es como le decía, la guerra a historia mundial, a historia universal, dejó de ser una guerra cuerpo a cuerpo, arma con arma, y pasó a ser una guerra ideológica. Y el diablo está aprovechando esto mismo para decirnos, no es tan malo lo que estás haciendo, no es tan malo lo que estás pensando.
Este pensamiento que yo quiero introducir en tu mente no es tan malo como tú piensas. Y el diablo es muy astuto. Antes era atroz para nosotros y hasta el día de hoy es atroz escuchar que unos matan a otros y antes pasaba más. Pero hoy en día, por mucho de que siga sucediendo, es como que nos hemos vuelto insensibles. Amén. Y como que dejamos de preocuparnos que la vida humana, que el alma, vale más que un simple pensamiento ideológico y que nos separa de otra persona. Amén. Y entonces, el diablo es muy astuto y puede que la guerra que nosotros deberíamos tener contra él utilice, si nosotros no estamos atentos, si nosotros nos confiamos, él puede utilizar eso a favor suyo para que entonces comencemos a estar en contra de lo que Dios quiere. Entonces, mi mensaje el día de hoy es, no le des tregua al diablo. No podemos darle tregua. Dice la palabra de Dios, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es decir, que hay un propósito, que hay un camino que va a tener un final. Estas son profecías escritas en la Biblia y el final es cuando el Señor Jesucristo venga. Amén. Entonces, no podemos dejar de pelear, de luchar, de estar en esta batalla, donde también tenemos que romper paradigmas en la mente de las demás personas, en la mente del mundo que no conoce al Señor Jesucristo, para ganarlos a ellos también. Amén. No podemos darle tregua hasta que el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces tenemos que preparar el camino. Tenemos que preparar el camino. Amén. Dice la palabra de Dios en el Isaías 62:8. Juró Jehová por su mano derecha, por su diestra, por su poder, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo pentimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Amén. En medio de esta guerra, usted y yo somos sembradores. Sembradores de la palabra de Dios, sembradores de la mente de Cristo, sembradores del propósito de vida. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que jamás dará trigo por comida a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los chinos. Amén. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los chinos. Vamos a dejarlo así, eso va a quedar como chiste, los chinos. Todos son iguales. Así. Nuestros enemigos sabemos que son las huestes espirituales de maldad. Nuestros enemigos muchas de las veces puede ser nuestro espejo. Amén. Entonces debemos tener cuidado, incluso estamos sembrando la mentalidad del reino para tener su cosecha en donde nosotros alabaremos a Cristo eternamente. Ahora, hay algo que pasa y es que en un principio, en la primera venida del Señor Jesucristo, todos pensaban que Él iba a venir con fuerza, con poder de matar a todos los opresores. Amén. Y en este tiempo de ahora, muchos piensan que Él va a venir en paz, como lo hizo en el principio. Pero ahora que nuestro Señor Jesucristo venga, la Biblia dice que se va a desatar una guerra, como nunca antes se ha visto, entre el reino espiritual y el reino divino y entre el reino del gobierno. Entre los estadounidenses, los gringos y entre los chinos. Amén. Y aunque suene chistoso esta comparación, la verdad es que es así.
Cuando yo escuché esto de que ahora en este tiempo uno espera que el Señor Jesús venga con paz y con tranquilidad, cuando realmente va a venir con furia, con fuego, yo me quedé un poco pensando y dije, Señor Jesús, ayúdame, porque dentro de mi corazón estaba pensando un poco mal, porque el Señor Jesús ya trajo la paz. Pero hay una guerra que se está desarrollando y hay una guerra que debe tener un fin. Amén. Sí, amén. Y todos sabemos que por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ganar la batalla. Amén. Amén. O mejor dicho, Él va a ganar la batalla. Amén. Pero mientras tanto, quiero poner este pensamiento en la iglesia y en todas las personas que lleguen a escuchar el mensaje, de que nosotros debemos prepararnos y estudiar un poco más acerca de las profecías y entender bien qué es lo que va a suceder. Porque debemos estar ocupados en aprender lo que realmente es importante, llenar nuestra mente de conocimiento que realmente nos va a servir para enfrentar esta batalla en estos últimos tiempos. Porque si nosotros no nos preparamos, está bien, llego el domingo al culto, llego el martes a los servicios de oración, está bien, escucho el podcast, estoy en las casas bendecidas y sigo alimentando y sigo diciéndole a las personas que hay salvación para ellos y está bien. No digo que está mal, pero también hay que prepararnos y prepararnos para lo que se va a venir. Porque no podemos pensar que todo va a ser color de rosas. La Biblia es muy clara. Amén. Entonces debemos prepararnos para esta batalla. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en qué? En palabras proféticas, en algo que está escrito en la Biblia, en algo que se anunció hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para que estemos atentos. Y muchas de las veces creo que hemos descuidado un poco esa parte de estudiar un poco más acerca de las profecías, entender qué es lo que Dios quiere, cuál es su propósito, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar dentro de unos pocos años. Amén. Amén. Así es. Y en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Dicen, tomad toda la armadura de Dios, no solo el yelmo, Amén. no solo el escudo, no solamente la coraza, sino todo junto. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo. Esta parte es importante. Habiéndolo acabado todo. Cuando la guerra haya llegado a su fin, ustedes estén firmes. Porque ¿qué va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga y se acabe la batalla? Nosotros, usted y yo vamos a ser juzgados. Amén. Nosotros vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo. Y hay simplemente dos opciones. ¿Te vas conmigo o te vas con los chinos? No hay más. Pero el Señor Jesucristo ha puesto esto en mi corazón y me ha estado diciendo últimamente, mediante mi pastor, mediante mi papá, mediante muchas personas, se me ha estado diciendo el Señor Jesucristo, no te descuides, ocúpate en lo que te mandé a hacer. El otro día estábamos escuchando una prédica con mi hermano Leandro y decía, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Amén. Y el primer amor es cuando nosotros lo entregamos todo, pero entendiendo por qué finalidad lo vamos a hacer. Amén. Muchas de las veces se nos olvida y muchas de las veces últimamente se me estaba olvidando y conversé con mi pastor y le decía, siento que ya no puedo más, siento que estoy con las pocas fuerzas, con las últimas y a veces quiero ya no pelear más.
Pero el Señor Jesucristo, mi Dios amado, ha estado recordándome, hijo mío, en esta guerra no hay tregua. Hasta que yo no llegue por ti, no hay tregua. Y es que esto es así, no podemos hacer de menos lo que realmente es importante. Estamos en una guerra continuamente, usted y yo todos los días. Y usted y yo somos compañeros en este ejército celestial. Por lo tanto, déjeme decirle a mi hermano, no podemos darle tregua al diablo. Hasta que la guerra no acabe, hasta que lo que el Señor Jesucristo quiere hacer acabe, no hay tregua. No podemos descuidarnos. Y yo quiero pedirle de favor que si usted me ve un poco desanimado, me empuje un poquito y me diga, hermano Isma, ore un poco más. Hermano Isma, le animo. Hermano Isma, esto. Hermano Isma, lo otro. Y así como usted me anima a mí, cuando usted se sienta un poco débil, pueda yo también llegar, porque estamos en esta misma batalla, estamos en la misma carrera. Amén. Yo sé que hay gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y que las bendiciones están sobre nosotros, sí, pero hay una guerra en medio de todo. Entonces, quiero pedir al Señor Jesucristo que ponga estas palabras en su corazón. Toma la armadura de Dios para que pueda resistir el diablo. Y habiendo acabado todo, ustedes y yo estemos firmes, consagrados en el Señor, diciéndole, Señor Jesús, manténme puro, porque de nada me serviría llegar al final de esta guerra y perderme por siempre. De nada me serviría pasarme al mando de los chinos, de nada me serviría. Entonces, en esta guerra, considero que hay dos cosas importantes. Una es abrazar nuestra fe lo más fuerte que podamos, porque últimamente el diablo ataca con mucha confusión. Entonces, abrazar nuestra fe, meditar más, pensar más, entender más lo que quiere decir. Si podemos hacer un estudio bíblico, lo vamos a hacer, pero que podamos entender más qué es lo que hay aquí y cuál es el propósito de que nosotros leamos este libro. Porque todos los libros tienen un propósito, pero no hay propósito como el que tiene Dios. Y la segunda cosa más importante, considero yo, y pidámosle al Señor, es que nos mantenga puros, que nos mantenga castos en santidad, que nos mantenga firmes ante las debilidades, ante las tentaciones y ante todas las circunstancias que nuestra vida pueda regalar. Sé que no es un mensaje wow, pero yo ya le dije, hermano, ya le advertí, y quiero que tengamos esto en nuestra mente. En esta guerra no hay tregua. ¿Okay? Así que cuando usted no quiera orar, acuérdese de esto. En esta guerra no hay tregua. Tienes que seguir orando. El Señor Jesucristo dice, tienes que seguirte conectando a mí, tienes que seguirte conectando a la fuente del poder. Mientras estemos en esta guerra, no hay tregua. Aleluya. ¿Ha sido claro? Hay muchas cosas que usted irá a casa y comenzará a meditar, porque es lo que ha hecho Dios conmigo. Y sé que probablemente lo trabaje usted también. Pero ¿a qué le estoy dando tregua? ¿En qué aspectos de mi vida le estoy dando tregua al diablo? ¿En qué aspectos de mi corazón y en mi mente estoy permitiendo ingresar una banderita blanca, pero una banderita blanca que por mucho que represente paz, seguridad y tranquilidad, simplemente es un engaño? ¿Okay? No tengo nada más que decirle, mi hermano Gustavo. Simplemente mantengámonos firmes. Comenzó un nuevo año y nuestro hermano ya dijo, el mismo Dios que estuvo en el 2024 con nosotros estará en este año 2025. Pero durante cada año que pasa, la guerra continúa. Hasta que el Señor venga por nosotros, la guerra continúa.
Entonces, con esto puesto en su corazón, yo quisiera que pudiéramos orar.